Bueno, vamos de inmediato a nuestras conversaciones y tenemos en esta oportunidad un intelectual mapuche que es columnista, bueno, tiene un montón de cosas que vamos a conversar en el día de hoy. Saludamos a... ¿Está por ella o no? Don Diego Ancalado. Sí, aquí está. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un agrado. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, gracias. Gusto saludarte, Raúl. Exactamente igual. Bueno, vamos conociendo un poco lo que es Diego Ancalado. Yo sé que eres de Purén, pero tenía un amigo cuando estudiaba que era de Purén y me hablaba mucho de Purén. También el Bombo Fica habla de Purén, así que ya conocemos algo. Cuéntanos un poco. Bueno, Purén es un pequeño pueblo de 12.000 habitantes. Yo pertenezco a una comunidad mapuche de Purén. Y Purén es importante porque es la única ciudad que tiene un poema épico que se llama Purén Indómito, que se hizo porque ahí nació Pelantaro, que fue el que liberó al pueblo mapuche y venció al Imperio Español, y gracias a él se firmó el Tratado de Trapigüe, posteriormente con Chile, y anteriormente se firmó el Tratado de Quilín con la corona española, donde reconoce la independencia mapuche. Entonces, Purén es un pueblo desconocido porque la historia de Chile lo ha dejado fuera de la historia, digamos, oficial, pero ahí nace, digamos, la última frontera que se le llama. Y de ahí soy yo, de Purén. De Purén, entonces, Purén Indómito. Así es. Perfecto. Vamos conversando, porque ahora, digamos que estás en la carrera presidencial, juntando firmas. ¿Cuántas van ya? Mira, llevamos alrededor de 10.000 firmas y nos faltan 23.000 firmas. Hay que llegar a 33.000, no es muy difícil la matemática ahí. Mira, sí, bueno, yo te cuento que yo de profesión soy profesor, estudié en la Universidad de la Frontera y me dedicaba a escribir hace muchos años sobre las soluciones no solamente a la controversia del Estado con el pueblo mapuche, sino el origen de la pobreza, la desigualdad, y por qué y de dónde nace esto. Entonces hemos descubierto que la desigualdad y la pobreza en Chile es una decisión política, no es una casualidad. La exclusión de la gente es una decisión política. Y esto que antes era sentido común, cuando la gente común decía, bueno, ¿para qué votar por quien que sea si vamos a trabajar igual y nos vamos a mantener en la misma pobreza y los que se hacen más ricos son los más ricos? Entonces, eso que antes era sentido común ya está comprobado científicamente en varios informes de las Naciones Unidas. Entre ellos, Auditoría de la Democracia, que dice que la desigualdad política, la desigualdad social y la desigualdad étnica es consecuencia de las desigualdades en la toma de decisiones políticas. Porque siempre los mismos grupos de la partidocracia, porque en Chile no hay democracia, hay partidocracia que acaba de ser derrotada en la constituyente, esa partidocracia es la que toma las decisiones de lo que debería resolverse y no se resuelve. Pero eso es como lo básico que nos ha movido a presentarnos en este proceso de reunir firmas, que también busca abrir desde abajo un espacio a la participación política, pero para que el diálogo presidencial sea plurinacional por primera vez en la historia de Chile. Nunca esto ocurrió. Estamos conversando con Diego Ancalado y ya sabemos dónde quiere llegar, pero ahora vamos viendo cómo ha sido el camino. Después vamos a conversar de algunos puntos, pero en tu niñez, ¿cómo fue? ¿Dónde estudiaste? Cuéntanos un poco, ¿cómo has ido avanzando? Mire, yo soy hijo de un padre mapuche que fue obrero forestal hasta el día de hoy. Yo logré ver cómo mi papá vivía de lo que era la pulpería. Se le pagaba en ese tiempo en Purén todo ese sacrificio al obrero forestal con pulpería. La pulpería, lo mismo que ocurría en las minas en el norte. Lo que ocurría en las minas en el norte, o sea, trabajar para comer. Mi madre es chilena, ella criolla del campo también, yo soy hijo campesino. Mi mamá se fue a Santiago a trabajar como nana, que hoy día se le llama asesora del hogar, ¿no? Cuando yo tenía 10 años. Mi padre estaba en el campo porque en ese tiempo se arranchaban, no bajaban una vez al mes, entonces por esas cosas de la vida me tocó irme al Sename, a un hogar del Sename, y ahí estuve hasta que terminé cuarto medio. ¿Cómo fue la experiencia en el Sename? Porque ahora tenemos un Sename que anda malísimo, pero no sé en ese momento, que no hace tanto tampoco, pero ¿cómo funcionaba? Bueno, era muy duro porque nosotros éramos muy chicos y en ese tiempo en el Sename había personas que eran adultas. Trataban mal a nosotros, digamos. O sea, fue una experiencia muy dura
fue de sobrevivencia, digámoslo así. Pasamos mucha hambre. Lo bueno es que conocimos lo que es el compañerismo, porque con mis amigos nos transformamos en hermanos, estamos juntos todo el rato y hasta el día de hoy tenemos esa fraternidad que construimos en la exclusión, en el sufrimiento de niños brutal, digamos. Oye, los sufrimientos te unen mucho. Cuando uno se une en la adversidad, eso habitualmente perdura. Cuando uno se junta en la alegría, por ahí, a veces se olvida rápido. No, muy duro, muy duro. Esa niñez, yo creo que no tuvimos niñez porque teníamos que trabajar para comer, para estudiar. Veíamos como el resto jugaba, nosotros no podíamos. Fue una etapa de mi vida que me formó como persona, diría yo. ¿Hasta qué edad fue eso aproximadamente? Desde los 13 años hasta los 17. Fue largo. Y de ahí, después de eso, entré a la universidad. Entonces, peleábamos todos los días, cosa que me tocó aprender a defenderme. Y por eso que aprendí a pelear karate. El karate, ya. Fue una necesidad y producto de eso yo logré ser cinturón negro, campeón nacional y me gané una beca deportiva en la universidad. Y con esa beca deportiva logré entrar a estudiar educación física en la Universidad de la Frontera. ¿Tú eres profesor de educación física o no? ¿De qué eres? Yo soy profesor de educación física, esa es mi profesión, mi título. Es que te había con tantos libros ahí, el profesor de educación física parece que leen menos, ¿no? Porque están haciendo otros ejercicios. Mira, cuando yo fui candidato a la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera, la campaña de prestigio decía que para nosotros, los de educación física, 3 por 3 era 33. Entonces, es que cada uno tiene que hacer. Yo tengo amigos profesores de educación física y que me han enseñado muchas cosas, pero están todo el día mirando ese punto, cómo se desarrolla, cómo se respira, cómo se hace un montón de cosas. Sí. No, bueno, educación física para mí me formó como persona. Ahí conocí el compañerismo, el trabajo en equipo con mis amigos y lo que es la educación. Tuve el acceso y la oportunidad de acceder al conocimiento y el conocimiento es poder. Sí, claro. Yo me daba cuenta de porque uno cuando está en esta situación de exclusión, digámoslo, uno no sabe por qué es así. Uno no sabe por qué es pobre, no sabe por qué no hay para comer. Si trabajamos todo el día, yo decía, si mi papá y mi mamá trabajan todo el día, entonces ¿cómo no tenemos casa? ¿Cómo vivimos en una media agua? Entonces ahí uno empieza a comprender, después cuando uno estudia, que eso ya había sido organizado. Y esas cosas uno tiene que enfrentarlas porque no es justo que los niños nazcan en una situación de exclusión y pobreza brutal. No es justo que tengamos menos oportunidades que otros, porque lo que nosotros no tenemos carencia de talento, nosotros lo que tenemos es déficit de oportunidades para cultivar esos talentos. Y ahí entonces la política toca un rol fundamental, en la cual los políticos que han administrado el Estado hasta el minuto solamente han utilizado el poder para mantener sus privilegios, no para aumentar los privilegios a los que no lo tienen. Recordemos las palabras de la esposa del presidente para el estallido social. En una entrevista dijo, parece que vamos a tener que repartir los privilegios, dijo. Entonces, esas cosas que a uno le parecen es como tragicómico, ¿no? Pero ese soy yo, de ahí vengo yo. Pero hay una cosa que mientras te estaba escuchando, pero, a ver, la gente de filosofía, digamos, se dedica mucho a pensar. Estaba pensando en Tomás de Aquino, que cuando se falleció no había cómo sacarlo porque no cabía en la puerta, digamos. O sea, porque hay gente que piensa mucho, pero no hace, como que se queda descarrilada la cosa. Y hay otros, claro, hacen mucha educación física que entrenan 4 o 5 horas o 6 horas día y les queda menos tiempo para pensar. Por eso cuesta los equilibrios. Pero ¿para dónde va esto? No era tan blanco. En el tema de los equilibrios, el pueblo mapuche tiene algunas demandas y el pueblo chileno, o sea, chileno me refiero al criollo. Ahora, ¿cómo unificar? Porque tenemos que seguir viviendo todos en el país y ese es el tema, no podemos uno u otro. Entonces, ¿cómo mantener los equilibrios? Parece no ser fácil. Por eso te decía, entre el intelecto y lo físico parece falta las dos también. Bueno, recordemos que Demóstenes, cuando se transformó en orador, fue gracias a que practicó mucho atletismo, ¿no? En la playa. Sí, claro, con la piedra en la boca. Exactamente. Bueno, y en la cultura mapuche hay para ser mapuche tiene que cumplir 4 cosas fundamentales. La primera es el nehuenche.
Nehuenche quiere decir cultivar la valentía y cultivar la capacidad física. Tiene que ser cumeche. El cume es gente que hace el bien. Luego de eso, tiene que ser quimche, es decir, tiene que practicar la sabiduría, el conocimiento. Y una cuarta que hoy día muy poco se practica en todas partes del mundo, lo diría yo, que es el hecho de que la palabra sea ley, es decir, que lo que se dice se cumple. Son las 4 condiciones. ¿Cuál fue la última que no la alcancé a escuchar bien? Reche. Ya. Me conocía sea... una pura, la tercera, el kimche. Sí. Bueno, pero son 4 condiciones. Entonces, dentro de eso, si lo llevamos un poco a la cultura occidental, es exactamente lo mismo, el camino del Bushido. Ahora, en términos prácticos, en lo que es Chile, tenemos un problema fundamental. Es decir, que los desafíos que tenemos como país son demasiado grandes para la pequeñez de nuestros políticos. La pequeñez de nuestros políticos en el sentido siguiente, en el sentido más básico. Es decir, buscar lo que nos une como chilenos y como mapuche. Buscar los puntos que nos hermanan, no lo que nos dividen. Y comprender que el Chile mestizo, que es más del 80% del país, tiene sangre que también es mapuche, que su ancestro es el mismo ancestro nuestro. Por eso que Chile no tiene identidad como chileno, porque se ha negado el ancestro mapuche, el ancestro indígena en general. Entonces, los aportes que nosotros desde la cultura mapuche tenemos que hacer es justamente a unir un país desde la diversidad, desde el reconocimiento, pero también aportar a la identidad de lo que es Chile. Pero también aportar nuestra filosofía. Usted planteaba cómo nos unimos. Nosotros creemos que los derechos de las personas están íntimamente unidos a los derechos de la naturaleza, no pueden ser separados. Este elemento es el que puede mantener viva la especie humana. Este puro elemento, comprender este derecho. Que por lo demás en Nueva Zelanda se practica con el pueblo maorí. Entonces, lo que quiero yo indicar frente a su pregunta, nosotros no buscamos el separatismo. En el caso mío, nosotros buscamos una unión más perfecta. Y yo creo que el Chile mestizo y pobre, que porta la bandera mapuche en todas sus protestas, especialmente el estallido social, lo hace a lo menos por 3 razones. La primera, porque se dieron cuenta que la reivindicación de derechos culturales, políticos y territoriales del pueblo mapuche era verdad. Y que cuando se reclamaban derechos, el del Estado se le respondía de manera criminalizando la demanda y judicializando la demanda. Lo mismo que se hizo en el estallido social con el pueblo de Chile. Segundo, porque ve ahí en la bandera un símbolo de protesta, que antes ese símbolo de protesta lo tenían los partidos políticos. Hoy día usted aparece con una bandera de un partido político y lo sacan a patada. Entonces el símbolo de protesta es la bandera de los pueblos indígenas y la bandera mapuche. Y la tercera cosa es que el pueblo de Chile ha reconocido al pueblo mapuche. Ha hecho lo que la casta política en Chile no ha hecho en 200 años, lo hizo el pueblo de Chile en la calle, hermanándose con nosotros y haciendo de la protesta social una protesta política de pueblos. Entonces, yo creo, Raúl, que la diferencia en este caso nuestra no es con el pueblo de Chile, sino que tenemos un adversario común, que es ese 0,1% de personas que son dueños de Chile y han transformado a Chile en un negocio atendido por sus propios dueños, donde la persona no es ciudadano, la persona es cliente, donde el capital financiero endeuda a la gente con niveles que son prohibidos en Europa de crédito, lo que se llama usura. Entonces, y cuando tenemos adversario común, la única forma de vencerlo, y así ha sido en toda la historia del mundo, es unirse, enfrentarlos y cambiar las cosas. Ahora tenemos un problema bastante grave en la zona de la Araucanía. Ahora, nosotros estamos 400 kilómetros más acá, digamos, pero ¿cómo lo ven ustedes que están más insertos allí? ¿Es la causa mapuche la que se habla, la quema de tractores, camiones, todo lo que uno ve, o va pasando por la carretera y se pasa ahí haciendo rogativas? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos? Mira, es bien paradójico por 3 razones. La primera, porque en la región metropolitana hay 650 y tantos mil mapuches. O sea, hay 3 veces más mapuches que la Araucanía. Eso es un primer dato. Lo segundo es que en la Araucanía, nosotros que vivimos allá, no vemos el enfrentamiento que se muestra por la televisión. Lo tercero
es que se ha hecho una mezcla entre el terrorismo, el narcotráfico y la demanda mapuche. Y en la Araucanía, por ejemplo, según los informes del INE, la Araucanía es una de las regiones menos violentas de Chile. Pero cuando uno piensa en camiones quemados, en tractores, en muertos, o sea, ¿es un montaje o lo amplifican mucho? ¿Qué pasa ahí? Bueno, se han quemado muchos camiones, de los cuales han habido 3 condenados. Uno que era dueño del camión en Los Ángeles, otro que era dueño del camión en Lebu y otro que era dueño del camión en Padre Las Casas. Pero sospechosamente la policía que está instalada en la Araucanía, que el contingente más grande de policía está ahí en Ercilla, el Servicio de Inteligencia Especial para casos extremos y la Fiscalía especializada en temas de este tipo, están a pesar de encontrarse todo esto, no son capaces de adelantarse a los hechos y descubrir a quienes cometen estos delitos. Entonces, no, en términos muy concretos, si bien hay hechos de quema de camiones, no son necesariamente mapuche y la policía es muy ineficiente y se le paga para que sea eficiente y no descubre quiénes son. O sea, yo lo que me preguntaría, Raúl, es si el ciudadano chileno se siente seguro con la protección de Carabineros. Si confiaría en Carabineros que le cuide la vida de su hijo. Entonces lo que tenemos en el fondo es una policía que no cumple esa condición de darnos la seguridad a todos. ¿Y cómo lo hacemos entonces? ¿A quién se los confiamos? ¿O qué le pedimos a la policía? A la policía hay que pedirle lo mínimo obligatorio, como se dice en los contenidos de educación. Es decir, que cumplan las cosas básicas, que aseguren la protección de la gente que necesita su protección. Pero ¿qué ocurre en la Araucanía, Raúl? Ocurre que todo el contingente militar no está ubicado en las poblaciones donde hay delincuencia, como en Temuco, o Victoria, o Angol. Están ubicados en los fondos de los dueños de los territorios de explotación forestal. Entonces son una especie de guardias privados pagados por todos los chilenos para que protejan la explotación forestal. Mire, la familia Angelini Mate tienen más de 3 millones de hectáreas. Todo el pueblo mapuche, del Biobío al sur, el Estado lo dejó reducido a 536.000 hectáreas. 2 familias en Chile, que son los mismos dueños de la COPEC, los mismos dueños de Corpesca, que han financiado a Orpi, ¿se acuerdan? Estos mismos son dueños de las forestales y son los que tienen a los carabineros en la protección de su explotación. No es que esté carabinero ya para proteger la vida de las personas que pueden estar en riesgo de delincuencia. Entonces, eso es bien paradójico, ¿no? Claro. Bueno, este es un tema bastante difícil y largo porque el país mismo no entiende lo que pasa. Uno se informa por las noticias y ve ahí quemas, camiones, en fin, un montón de ese tipo de problemas. Entonces podría haber también alguna desinformación. Yo creo que hay una información bastante grande, pero estigmatizando la demanda mapuche, confundiendo la demanda política histórica que tiene 140 años, porque esta nace de la violación del Tratado de Trapihue en el 1825. El Estado de Chile firmó con el pueblo mapuche un tratado que se llama Trapihue, en el gobierno de Freire, ¿ya? De ahí nace la deuda histórica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa deuda histórica no se ha saldado, no se ha resuelto por el Estado. ¿Y qué es lo que se hace? Se trata de confundir esa demanda política con hechos de violencia y delincuencia. Pero entonces, ahora, ¿cómo se cumple esta demanda ahora? Porque, ¿cuánto es? O sea, en términos prácticos, ¿cómo se hace? Mire, esto ya se hizo en Nueva Zelanda. Los maoríes ya tienen el Tratado de Waitangi de 1840. Entonces, como dice el artículo 20 de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que los pueblos que han sido desprovistos de su materia de desarrollo, si no es devuelta, debe ser compensada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en Nueva Zelanda con este Tratado de Waitangi? Se devolvió lo que se podía devolver, que estaba en manos de privados y en manos del Estado, y lo que no se devolvió se compensó. Y se creó un fideicomiso para que las tribus que no podían recuperar ciertos territorios pudieran generar, mediante este fideicomiso, una nueva forma de desarrollo para salir de la pobreza. Y eso es lo que ha funcionado en Nueva Zelanda. Es decir, esto tiene solución, esto se ha hecho en otras partes del mundo y no afecta a nadie, todo lo contrario. Como dicen en Nueva Zelanda crece cada vez más en la medida que el pueblo maorí es parte del Estado. No es una consecuencia del Estado. En Chile
va a ser cada vez más grande en la medida que reconozca a los pueblos originarios. Porque mire, los lagos, las montañas, las materias primas, incluso las personas similares pueden encontrar en otras partes del mundo, pero los únicos que están aquí por miles de años y son únicos son los mapuches, son los aymara, son los selknam, ¿no? Y ellos son entonces un patrimonio muy importante que no se le ha dado el valor que se merece. Diego, yo creo que es bien interesante conversar, pero ahora quiero llegar a una conclusión. ¿Cómo está? ¿En qué está esta campaña que me decías que tienes que llegar a 33.000 y tiene 10.000? O sea, ¿cómo va eso? ¿Se alcanza a llegar? ¿Cuándo es el plazo? Mire, nosotros estamos convencidos en que tenemos que llegar. Ya. Y estamos trabajando muy duro en eso, siendo muy práctico y directo. Ha sido una campaña muy difícil, Raúl, muy difícil por las limitaciones económicas, porque yo no soy tan conocido como otras personas, y por eso que te agradezco, Raúl, esta entrevista, para que me conozcan. Pero ha sido muy difícil también porque me han escrito, por ejemplo, y me dicen, oiga, pero usted es irresponsable, ¿cómo se le ocurre presentar un mapuche cuando tenemos el primer candidato del Partido Comunista? Y yo digo, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Partido Comunista con nosotros, con los chilenos, que somos mestizos, digamos? Entonces, hay un grupo de personas que está en contra de que nosotros nos inscribamos por una razón muy sencilla. Primero, porque son cínicos y tienen un doble discurso. Dicen, hay que ayudar a los mapuches, a nuestros mapuches, como si fuéramos propiedad de ellos, y a los pobres, porque les da pena a los pobres. Pero no quieren que los mapuches y los pobres entren a tomar decisiones. O sea, hablan del pueblo, hablan del mapuche, pero les molesta el olor a mapuche cuando nosotros no queremos ser parte de su patrimonio electoral o político. Entonces, nosotros, ¿qué le decimos? Mire, es que ustedes no nos representan, pues en 140 años de república, 140 años no han mentido que se va a resolver y no se resuelve. O sea, ¿para qué vamos a esperar 140 años más? Nosotros queremos sacar la voz y plantear nuestros temas. ¿Qué es lo que me dicen? No es el tiempo para que los mapuches y los pobres se pongan en un debate donde nosotros, los de la élite, somos los preparados. O sea, ellos no... De inmediato una bajada. Una bajada, entonces, y me preguntan a mí, me dicen, oiga, pero ¿usted qué estudió? Yo soy profesor. Pero yo, bueno, ¿pero por qué me lo preguntan? ¿Por qué no le pregunta a Boris, que no tiene ningún título? Que no se ha titulado. Pues pregúntele a él, ¿por qué me lo preguntan a mí? Porque soy mapuche. Oiga, pero ¿usted cuenta con todo el apoyo del pueblo de Chile para ser candidato? O sea, el pueblo mapuche para ser candidato. Oiga, pero ¿usted le pregunta a los candidatos chilenos si tienen el apoyo de toda la nación chilena para ser candidato? No. ¿Y por qué me lo pregunta a mí? O sea, no hemos encontrado... Ahí es un doble discurso. En un doble discurso y con un interés de legitimarnos a nosotros como personas de plantear esta idea. ¿Le molesta que una persona, hijo de campesinos, de Purén, además mapuche, entre a tomar una opinión pública con respecto, porque eso deja afuera a los partidos que toman la causa de los pobres y la causa mapuche como patrimonio de ellos? Y resulta que todos los que dirigen esa casta pertenecen todos a grupos económicos. Usted sabe que tienen unos autos Chrysler, o sea, yo me alegro por ellos, que estén muy bien económicamente, pero otra cosa es que nos quieren utilizar a nosotros como materia prima para hacer política a ellos. A ese del auto, esa florcita fue para la maceta de Jaude, parece, el del auto, ¿no? Es que, mire, que a mí me molesta mucho que se le mienta a la gente y que creen que somos tontos. Me molesta mucho que hoy día los que han administrado el Estado quieren disfrazarse de pueblerino, quieren disfrazarse pobre, quieren disfrazarse mapuche. ¿Para qué? Para obtener la administración del Estado, para mantener el privilegio a su grupo. Por ejemplo, Sayé y otro grupo de la Federación Palestina tienen plata de nosotros en la AFP, pues, y son dueños de banco usurero. Y por lo demás, dígame usted, ¿cómo un partido político como el comunista viene a hablar de democracia si tiene el mismo presidente hace 15 años de partido? O sea, quieren practicar una democracia para Chile que no practican ellos en su partido. Entonces, me molesta mucho eso. La verdad que me molesta que se mienta, me molesta que se quiera hacer esta forma de disfrazarse de pueblo. Eso me molesta. Nosotros, y más encima nosotros que somos originariamente del pueblo, auténtico y genuino, ellos mismos ahora no nos quieren. No hacen lo imposible para que no seamos candidatos. Ay, Diego, bueno, hemos conversado bastante y eso ha sido interesante,
y podríamos conversar mucho más porque siempre se puede hablar de muchas cosas. Pero te agradezco haber recibido también nuestro llamado a poder conversar. Y cuando ya estamos muy cerca de este inicio, digamos, del Año Nuevo también mapuche, esperamos que este despertar sea para toda la nación también. Sí, esto es una época de cambio de ciclo, tenemos mucha fe, hemos tenido muchos sueños de igualdad, muchos sueños de justicia, muchos sueños de participación y que los queremos hacer ahora realidad. Y le pedimos a la Ñuqui Mapu en el sur, a la Pachamama, como le llaman también para el norte. Le pedimos mucha fuerza a todos nuestros ancestros, a Dios y a la gente que nos ayude con el patrocinio para poder llegar a la papeleta. No le pedimos su voto, si esto es bien especial. No le pedimos que vote por mí. En este minuto solo pedimos la oportunidad de ser candidato, la oportunidad de estar en la papeleta, y para eso necesitamos su patrocinio mediante CERVEL con su clave única. O sea, eso se lo pedimos de corazón para que por primera vez en la historia el debate cambie y se oxigene la política y cambiemos las cosas. Diego Ancalado, te agradezco mucho. ¿Sí? Sí. Ya no se va a firmar a la notaría, sino que un patrocinio de una persona puede cambiar las cosas. Y si puede cambiar las cosas, puede cambiar la vida de la gente. Y si puede cambiar la vida de la gente, puede cambiar Chile. Esa es la importancia de ese patrocinio. Así que te agradezco mucho, Raúl, la oportunidad, y un saludo a todos en Linares. Perfecto, Diego Ancalado conversando con nosotros. Precandidato presidencial, le faltan algunas pocas firmas, así que si quiere apoyarlo, ahí está. Chao, que estés muy bien. Muchas gracias.